Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la unidad número 2 de álgebra de Boole, ¿sí? Pero para esto primero repasemos un poquito lo que habíamos hablado en los videos anteriores. En los primeros habíamos trabajado principalmente sobre las bases algebraicas sobre las que nos vamos a sustentar a partir de aquí para lo que es el análisis y el diseño de circuitos digitales, ¿sí? Principalmente presentamos lo que son los postulados y las propiedades del álgebra y cuáles son los conectivos lógicos que nos van a permitir implementar funciones lógicas, ¿sí? Luego nos dedicamos justamente a presentar lo que son las variables y las funciones lógicas, y en particular a poder describir las funciones lógicas, que serán las que representarán en definitiva la relación entre las entradas y las salidas en un sistema digital, a partir de las relaciones algebraicas, las tablas de verdad, incluyendo las formas canónicas y la descripción de esas funciones con los min y maxi términos, ¿sí? Por último, cada uno de los conectivos lógicos se representó con un símbolo, ¿sí? Por lo tanto, ahora una función lógica también la podemos representar mediante un circuito lógico, es decir, una combinación de estos conectivos lógicos, esta simbología. Bueno, y por último hemos aprendido a implementar funciones lógicas mediante distintos tipos de compuertas, en particular las NAND y las NOR, y por último analizar las funciones que representan a los circuitos. En esta unidad nos vamos a dedicar en primer lugar y en este video a la síntesis de sistemas digitales, es decir, al diseño o a tirar al menos algunas pautas de cómo diseñar un sistema digital. Luego vamos a aprender a simplificar funciones, es decir, cuando nosotros diseñemos un sistema digital, en definitiva lo que tenemos que armar son las funciones digitales que van a combinar las entradas para generar las salidas, ¿no? Estas funciones normalmente se pueden simplificar y la simplificación nos va a llevar a abaratar los costos de los circuitos. Hay distintas técnicas para hacer esto, en particular nos vamos a dedicar al mapa de Carnot. Y por último vamos a presentar algunos conceptos que tienen que ver con las señales transitorias en las entradas y que pueden generar ciertos riesgos de errores en las salidas. Bueno, pero lo vamos a profundizar más adelante. Repasemos primero la definición de análisis. Nosotros en el último video de la parte número 1 habíamos analizado un circuito de ejemplo y habíamos logrado llegar a encontrar la relación algebraica o las ecuaciones que representaban a la función, ¿sí? Si tuviéramos que definirlo, el análisis va a ser obtener una descripción formal de un circuito para determinar su comportamiento, simplificarlo o transformarlo. Es decir, nos van a presentar normalmente un circuito, ¿sí? O vamos a tener el circuito de un sistema digital y vamos a querer ver cómo llegar a entender su funcionamiento, o sea, mediante alguna ecuación, ¿sí? Que nos permita entender qué es lo que ese circuito hace, y una vez que nosotros entendamos qué es lo que ese circuito hace, por ahí nos permite modificarlo y proponer un rediseño, ¿no? O sea, poder hacer un rediseño de ese circuito si lo necesitáramos. Pero en esencia es el camino desde el circuito del hardware hacia las ecuaciones o a la formalización del comportamiento. Nosotros nos vamos a dedicar en este video a lo que es la síntesis o el diseño, que sería el proceso inverso. Es decir, que vamos a ir de una descripción verbal de un problema hacia el circuito, ¿sí? La descripción verbal del problema es lo que nosotros queremos resolver, es decir, aquello que queremos que el sistema digital resuelva. Entonces, a partir de un problema planteado, mediante una descripción verbal, queremos llegar a obtener un circuito que permita resolverlo. En este video nos vamos a dedicar a hacer algún ejemplo y a entender al menos algunas pautas de cómo lograr diseñar un sistema digital. Por supuesto que aquí hago
una pausa, un parate. El diseño de sistemas es todo un área de la ingeniería, ¿no? A lo largo de la carrera vamos a ir aprendiendo a diseñar diferentes cosas y hace falta obtener un montón de experiencia para poder diseñar cada vez mejor. Por lo tanto, siempre el diseño de algo es un proceso más bien iterativo. Es decir, uno plantea una solución para un problema, la implementa, luego la testea o la mide a ver si funciona esa solución. En función de los resultados que te dan, te planteas modificaciones para mejorar los resultados y volvés a rediseñar y volvés a experimentar y volvés a probar. Es un proceso iterativo y que más bien tiene una idea de flujo circular, ¿no? Para permitir constantemente el rediseño de algo, hasta que por supuesto uno llega a un producto final que ya no tenga más cambios, o al menos sea estable. Empecemos con un ejemplo. Normalmente yo para estos ejemplos trabajamos mucho en conjunto con ustedes en el aula. Me gusta trabajar esto con ustedes en el aula y jugar un poco en el proceso del diseño hasta que se nos ocurra cómo poder resolver el problema. Para poder diseñar un sistema hace falta que nosotros tengamos en claro todas las herramientas anteriores. O sea, nosotros tenemos que tener cada vez más firmes los conceptos del análisis de circuitos, tenemos que manejar el tema de las funciones lógicas, tenemos que lograr entender la relación entre entradas y salidas. Todo lo que hemos venido charlando hasta el momento hace falta que lo hagamos más sólido, ¿sí? Eso se logra, por supuesto, mediante la práctica, el estudio. Pero bueno, como no vamos a poder interactuar en el aula con esto, yo cada tanto voy a pedirles que hagan pausa en el video y que piensen un poquito conmigo y anoten algunas propuestas o cosas que se les ocurran, y de última después me las hagan llegar en el encuentro sincrónico o a través de los foros, ¿sí? Traten de no hacer trampa entre comillas, ¿no? Pero traten de hacer el ejercicio de detener el video y pensarlo conmigo para que sea mucho más jugoso el proceso de aprendizaje, ¿sí? Bueno, cuento con ustedes para eso. El problema que planteamos es el siguiente. O sea, esta es nuestra descripción verbal del problema. O sea, va a venir alguien que va a ser el que necesite la solución del problema y nos va a plantear, mediante una descripción verbal, qué es lo que está necesitando. Nosotros en este proceso vamos a tener que lograr interpretar esta descripción y sacar toda la información que necesitemos para terminar de plantear las funciones digitales que resuelvan ese problema, en definitiva que después las podamos implementar con los circuitos. Así que es un proceso que después del ejemplo lo voy a formalizar en algunos pasos que considero que son importantes de tener en cuenta. El problema que nos plantean ahora es: diseñe un sistema de alarma que disponga de sensores en la cochera, en la puerta, en la ventana, que exista además una llave para habilitar el sistema, o sea, con la que activemos o desactivemos la alarma, y que cuente además con un botón de pánico que le faltó el acento en la A, para activar el sistema en cualquier momento. Lo primero que tenemos que hacer con esto es ver si entendemos todo lo que nos pide y todo lo que necesitamos para esto. Diseña un sistema de alarma que ponga de sensores. Acá no está mencionando una sirena, pero se supone que cuando suena la alarma tiene que haber una sirena. En el problema acá le llamará a la alarma que se active o se desactive. Bueno, vamos a necesitar alguna sirena para poder hacer sonar o avisar que se violó el perímetro de la casa. Por otro lado, vamos a necesitar algo que nos sirva de sensores, ¿no? Por ahí, para el que no tenga experiencia en el tema, normalmente vienen distintos tipos de sensores para las alarmas. Seguro la gran mayoría de ustedes los conocen, pero tenés sensores
que podrían ser los magnéticos, que son simplemente una especie de llave nada más, que cuando una ventana o una puerta se abre o se cierra el contacto, se abre el contacto. También tenemos sensores, no sé, infrarrojos, sensores en vidrios, o sea, de sonido, con micrófonos, distintos tipos de sensores que tienen las alarmas. La idea acá no es hacer el diseño de una alarma súper compleja, sino que vamos a hacer el diseño de un problema, o la resolución de un problema lo más sencillo que podamos, para que no se nos vaya mucho el tiempo, ¿no? Que se mantenga un poco simple el ejercicio. Propongamos por ahora que tenemos un sensor simplemente por cada una de estos sectores. O sea, vamos a tener que tener sensor en la cochera, uno en la puerta y uno en la ventana. Los vamos a suponer, podríamos suponer los magnéticos, pero podría ser cualquiera de ellos, simplemente que nos avise o se active el sensor cuando ahí está la presencia o se abrió una puerta, o que se mantengan desactivados mientras no pase nada. ¿Sí? Obviamente después eso lo vamos a tener que, después cuando pase ahora la pizarra, lograr asociar a qué significa un 0, qué significa un 1 en los sensores, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso. Que existe una llave para habilitar, o sea que de alguna manera también va a haber un interruptor, el interruptor que encienda la alarma, o sea que la active. Vamos a poner un interruptor de activación, algo, una tecla. Después en una alarma más moderna podríamos poner un teclado, que le metas una combinación, un teclado matricial, que le metamos una combinación de números y eso genere una activación. Bueno, este interruptor de activación de forma genérica podría ser un teclado también, pero digamos que es un elemento que cuando se active, activa la alarma, y cuando se desactive, desactive la alarma. Por último, hay un botón de pánico. Para el que por ahí no se imagine lo que es un botón de pánico, es un botón que si la persona que está, generalmente se utiliza para cuando las personas están dentro del hogar, tienen la alarma desactivada, pero detectan desde adentro que puede haber alguna presencia fuera de la casa o alguna situación que sería importante hacer sonar la alarma para llamar la atención o para espantar a alguien, bueno, se puede apretar un botón que directamente haga sonar la sirena, ¿no? Si se aprieta ese botón, la sirena suena independientemente de que esté activada o no la alarma. Vos necesitas ese elemento de emergencia, cuestión de que si lo necesitas, tú cuando lo aprietes haces sonar la alarma y ahuyentás a los ladrones o avisás de la situación que sea, ¿no? ¿Por qué me detengo un poco en pensar estas cositas, ¿no? Porque una descripción verbal normalmente no nos va a dar toda la información de las cosas que necesitamos para resolverlo, ¿sí? Nosotros a esta descripción verbal después la tenemos que traducir en algo práctico, en algo que lo podamos implementar. Si necesito algún tipo de sensor, bueno, pues tendré que en el diseño definir qué sensores voy a utilizar y por qué, tendrá una justificación. Obviamente que en la hoja acá a nosotros no nos interesa mucho si es un magnético, infrarrojo, un vidrio, no entramos en el detalle porque el ejemplo es sencillo, pero se podrían dar distintos tipos de sensores, entonces tendríamos mucho más elementos, pero lo importante es que asociemos siempre lo que estamos haciendo en la hoja con una situación real y práctica, ¿no? Esa es la idea. Vamos a la pizarra. También otra cosa importante a tener en cuenta es que podamos, si no nos pueden decir los que han definido los requerimientos del problema, cómo solucionar los distintos casos o las distintas posibilidades en la práctica, nosotros como diseñadores vamos a tener que resolver todas aquellas cosas que no se hayan mencionado en la descripción verbal. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si sucede tal situación? Si en la descripción verbal del problema no está especificado en particular esa situación, bueno, nosotros como diseñadores vamos a tener que asumir algo y tenerlo en cuenta en la solución del problema, ¿sí? Porque muchas veces va a pasar de que hay detalles que no están en la
en la descripción. Entonces hay que tomar una decisión, y esa decisión es importante explicitarla y aclararla en la hoja, por ejemplo, ¿no? Si ustedes están diseñando un problema en un ejercicio de un parcial, por ejemplo, y hay cierta situación que no está descripta, no está detallada, bueno, ustedes como diseñadores tendrán que decir, bueno, para mí en este caso, si sucede tal cosa, voy a asumir esto, y lo aclarás, porque eso es parte de las hipótesis que tiene el problema. Hay algún compañero o compañera que va quizás para esa situación decida otra cosa y el sistema no le dé exactamente igual, pero porque la suposición fue distinta, ¿no? Un buen ejercicio, como vamos a diseñar un sistema digital, es plantearnos como siempre ese esquema de caja negra. En definitiva, nosotros vamos a diseñar un sistema digital, esa es la idea. En este caso, ese sistema digital es el sistema de alarma que vamos a tener en nuestro hogar. Ahora, en la descripción nos habla de una alarma que va a activar, o sea, habíamos hablado de una sirena. Vamos a ir anotando por acá algunos elementos que forman parte de acá del sistema en general. Hay una sirena. Habían sensores, ¿sí? Y teníamos sensores tanto para una puerta, una ventana, decía. Ustedes en el video abajo a la izquierda tenían un poco el recordatorio del slide, y una cochera. O sea que tenemos 3 sensores. Y por último teníamos un interruptor de activación, una palanca, un pulsador que quede fijo para activar, o bien podríamos pensarlo como ese teclado matricial que genera un pulso cuando se active, y el botón de pánico. Para proceder ahora, lo que sigue en este diagrama de cajita negra es poder determinar cuáles van a ser las entradas del sistema y cuáles van a ser las salidas del sistema. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo defino? O sea, ¿en qué me baso para poder definir una entrada o una salida? Yo les voy a dar lo que para mí y para la asignatura en general vamos a considerar como entradas y salidas del sistema. En el caso de las entradas, ¿sí? Las entradas para un sistema van a ser todas aquellas señales digitales, ¿sí? O variables digitales sobre las cuales no tengamos control, es decir, son aquellas variables que no dependen del sistema y que el sistema solamente puede observar, ¿sí? Variables que van a tomar valores de 0 o 1 dependiendo del exterior, o sea, algo que no dependa del sistema, sino que depende de un usuario, depende de otro sistema, depende de cosas que no podemos modificar con el sistema, sino que el sistema solamente las va a medir o las va a observar. Ejemplos de eso son interruptores, palancas, o sea que el usuario las tenga que cambiar de posición, botoneras, sensores, o sea, el sensor nos va a avisar, o sea, va a medir cierta variable y nos va a avisar cuando esa variable alcance cierto umbral o cuando ese sensor esté detectando algo, ¿sí? Cualquier tipo de sensor para nosotros normalmente va a ser una entrada, ya que el valor del sensor no depende de lo que diga el sistema, sino que depende de otra cosa exterior. Otro tipo de entradas pueden ser señales de datos de comunicaciones que vengan de otro sistema también, o sea que el otro sistema nos envía información, eso para nosotros va a ser una entrada. Bueno, quizá probablemente me esté olvidando de algo, pero alrededor de esas cosas vamos a tener en cuenta para las entradas. Podríamos como resumirlo
en, en lo que serían los estímulos para el sistema. O sea, los estímulos, y esos estímulos son los que el sistema va a observar o va a recibir un estímulo desde afuera del sistema. En cambio, las salidas que en este caso van a ser funciones lógicas que combinen las entradas, las salidas son son generadas por el sistema. O sea, nosotros tenemos control sobre esas salidas, ¿sí? O sea, tenemos acción sobre esas salidas. Entonces, normalmente podemos asociar salidas a luces, a LEDs, a bocinas, a motores que se activan, a señales que queremos transmitir a otro receptor, ser en este caso nosotros el transmisor, y generar una salida que se la transmitamos a otro sistema. Bueno, y en general cualquier elemento que nosotros podamos accionar sobre el mismo, ¿sí? Entonces, para nosotros esa va a ser como la definición de lo que es entrada y lo que es salida. Las entradas son los estímulos que recibe el sistema. Nosotros no los podemos controlar. Con nuestro sistema que estamos diseñando no podemos cambiar el valor de un sensor ni de una botonera. No, nosotros solamente podemos observarlo y recibir esos estímulos. Las salidas, sin embargo, sí son cosas o elementos, para ser un poco más preciso, que el sistema va a controlar. O sea, el sistema va a definir si esa salida se va a activar o no se va a activar, si ese motor va a empezar a girar o se va a detener, ¿tá? Nosotros vamos a controlarlo y tenemos acción sobre esos elementos, ¿tá? Teniendo en cuenta esto, lo que sigue entonces es, de todos los elementos que habíamos mencionado en el problema de la alarma, es decidir, bueno, cuáles son los que van a ser las entradas del sistema y cuáles son los que van a ser las salidas del sistema. Empecemos, por ejemplo, por el primero, la sirena, ¿no? La sirena va a sonar normalmente cuando la alarma se haya disparado, o sea, cuando la alarma haya estado activada y alguno de los sensores detectó que se abrió una puerta o que hubo una presencia indeseada. O también la sirena se va a prender o va a sonar cuando el usuario toque el botón de pánico, ¿ah? Entonces la sirena, esa bocina, la tenemos que activar nosotros desde el sistema cuando se dé alguna situación en particular. Por lo tanto, la sirena, ¿sí?, la voy a marcar, por ahí podría usar otro color. Vamos a usar el amarillo. La sirena para nosotros va a ser una salida, ¿sí?, porque nosotros vamos a activar la sirena. La sirena no se va a activar sola y nos va a avisar. Las sirenas las vamos a activar nosotros en función de lo que digan las entradas, ¿tá? Entonces le vamos a poner el nombre de S. Entonces S va a ser una de las salidas del sistema. ¿Tenemos alguna otra salida en este ejemplo? ¿Algo más sobre el cual podamos accionar? Piénsenlo un poquito. No, claro, al parecer no hay nada más sobre lo cual podamos accionar. No tenemos ni luces. Bueno, obviamente la alarma podría tener también luces, pero en este ejemplo sencillo no las incluimos. Por lo tanto, la sirena será la única salida que tiene este sistema que queremos diseñar, ¿no? El resto van a ser entradas. ¿Por qué? Y a ver, vamos a usar el color. Vamos a usar el color verde. Los sensores básicamente me van a avisar a mi sistema cuando se abrió una puerta, una ventana, si fuera un magnético o si fuera un infrarrojo, me van a avisar cuando detecten una presencia. Por lo tanto, estos sensores van a ser entradas, y les vamos a poner una letra como para representarlo más fácil. P para la puerta, por ejemplo, le vamos a poner B para la ventana y una C para la cochera. De esta manera, ahora vamos a tener una variable P que será 0 o 1 en función que se abre o se cierra la puerta. Lo mismo con B y con C. La sirena también.
Ahora vamos a tener que definir que si la sirena, por ejemplo, es 1, significa que la sirena está sonando, o al revés. Eso es cuestión de diseño también y lo tenemos que definir nosotros. Por otro lado, ¿sí? Esto habíamos dicho que era una entrada. La palanca de activación, el pulsador de activación, también va a ser una entrada, porque es la manera en que el usuario nos dice que queremos activar la alarma. Perdón, voy a agregar acá lo que me faltaba. Acá tengo P, B y C, son 3 entradas del sistema. Ya lo hemos dicho que son los sensores. Por otro lado, vamos a poner a A como la activación de la alarma, es otra entrada. Y el botón de pánico también va a ser una entrada, porque es la forma en que el usuario nos avisa de que quiere hacer sonar la alarma como una emergencia. Vamos a ponerle PA de pánico para diferenciarlo de la P de puerta. ¿Sí? Entonces PA es otra entrada. Tenemos entonces un total de 5 entradas y una salida en este ejemplo en particular. Bueno, por favor, vayan anotando ahí en una hojita o en algún lado, o en algún archivo de texto, las dudas que vayan surgiendo. Esto normalmente nosotros lo hacíamos en el aula y íbamos interactuando juntos para definir estas cuestiones. Ahora lo estoy haciendo solo, pero doy estos espacios como para que ustedes lo piensen y me repregunten cuando nos encontremos. Ahora, ¿cuál es el paso que seguiría? Y lo que nos falta definir, ahora que ya sabemos cuáles son las entradas y cuáles son las salidas del sistema, es qué significa digitalmente el 0 y el 1 para cada una de ellas. Ustedes saben de que nosotros estamos trabajando con sistemas digitales, por lo tanto siempre las entradas y las salidas van a ser variables que van a cambiar de 0 a 1 y de 1 a 0. No existe otra opción. Por lo tanto, de alguna manera nosotros vamos a asumir que nos llega un 1 o un 0. En esta asignatura nosotros no nos vamos a dedicar al diseño del sensor para ver cómo hace para detectar el 1 o el 0, o en este caso cómo hacemos para que el interruptor nos diga si tengo un 1 o un 0. Nosotros vamos a asumir que la activación o desactivación de las entradas son un 0 o 1. No nos vamos a preocupar por otra cosa. Podemos observar que tenemos solo una salida, por lo tanto esa salida va a ser una función de las entradas que tengo definidas, ¿sí? O sea, va a ser una función de esas 5 variables. Listo, lo que nos falta definir ahora es qué significa que las variables sean 1 o sean 0. Y eso hay que aclararlo, porque para distintos diseñadores el significado puede ser distinto, ¿no? En un sensor, en una puerta, por ejemplo, si el sensor fuera normal abierto o normal cerrado, significaría el 0 una cosa u otra, que esté abierto o que esté cerrado, depende cómo sea la configuración del sensor. Por lo tanto, siempre lo tenemos que aclarar. Entonces, lo que voy a definir yo, que para el caso de los sensores, esta es una definición que voy a tomar yo para el ejemplo, pero ustedes podrían tomar otras si les parece conveniente. Para mí, si P o B o C son 1, yo estoy diciendo que se abrió se abrió la puerta, vamos a poner la abertura. Me queda medio redundante, pero es la idea. Es la idea que sea una abertura, ¿sí? Se abrió un portón de la cochera, o se abrió la ventana, o se abrió una puerta. En definitiva, el 1 significa que es un estímulo que me está indicando que guarda, tenés que actuar con esto porque hubo alguna acción en alguno de esos sectores. Entonces, y si no es porque están cerrados.
Es decir que las variables son 0. ¿Sí? Ahora entonces cualquiera de estas, si P vale 1, quiere decir que se abrió la puerta. Si C vale 1, se abrió la cochera. Si B vale 1 es porque se abrió una ventana. ¿Sí? Si P y B valen 1 es porque se abrió la puerta y la ventana, por ejemplo. ¿Tá? Para que nada se abra, las tres tienen que estar en 0. Eso por un lado. Después vamos a definir a la sirena. Y en este caso, si S vale 1, vamos a decir que está sonando la sirena. O sea que la vamos a hacer sonar con S igual 1. Si S está en 0 es porque la alarma, la sirena, no está haciendo bulla, no está haciendo ruido. ¿Sí? ¿Por qué insisto con definir estas cuestiones? Porque depende del circuito que nosotros armemos, o depende del tipo de sirena también. Por ahí un 0 significaría entregar un 0 voltio a la salida del sistema digital, y ese 0 voltio haría sonar a la sirena. O sea, depende cómo esté diseñada. Por eso insisto muchas veces con eso. Por último, también con los interruptores o los botones, voy a considerar lo mismo, que si A es 1 es porque activo la alarma. Y si PA es 1 es porque hay una emergencia, ¿sí? O sea, se tocó el botón de pánico y quiero que suene la alarma. Eso entonces va a significar el 1 en cada una de las variables lógicas que están representando a las entradas del sistema, y lo mismo con el significado del 1 lógico para la sirena, que es la salida. Habiendo definido entonces cuáles son las entradas del sistema, cuáles son las salidas y qué significa que valgan 1 o 0 cada una de ellas, ¿qué es lo que nos resta definir? Piensa. Nos resta definir cuál es la función f, ¿sí?, que va a relacionar esas entradas con la salida para lograr tener un funcionamiento como el que nos describió el problema inicialmente, ¿no? Para esto, bueno, voy a pasarme a una pizarra distinta sin borrar esta. Entonces tenemos nuestra alarma, que va a estar representada por un circuito que represente una función lógica, y esta función lógica nos va a dar como resultado a S, que es las situaciones que vamos a manejar en la sirena, en función de las distintas combinaciones que se den en las entradas del sistema. Y las entradas del sistema eran los 3 sensores, en la puerta, en la ventana y en la cochera, en la palanca de activación de la alarma y el botón de pánico. ¿Tá? Ahora, ¿cómo encontramos la función que resuelva este problema? Esa función f va a tener distintas maneras de representarse. Yo podría encontrar una relación algebraica, ¿sí?, como S, una función de P, B, C, A y PA, que son las variables, o podría encontrar una tabla de verdad que me represente esa función, o un circuito lógico. Son las tres formas que vimos de representar a una función. No existe una única alternativa, una única forma de encontrarla, ¿sí? Depende por dónde nos guste encararlo, vamos a encontrar esa función. Yo le voy a mostrar dos maneras. Una sería la más quizás segura de todas, pero quizás un poco más larga, que es el uso de la tabla de verdad. En la tabla de verdad nosotros vamos a tener las entradas y las salidas en una forma de tabla. ¿Cuál es el problema en este caso para la tabla de verdad?
Y que vamos a tener 5 entradas, y si tenemos 5 entradas, tengo 2 a la 5 renglones en esa tabla. ¿Sí? ¿En qué consistiría esto? Entonces, tener todas las variables acomodadas de forma ordenada y definir la salida. Vamos a obtener para cada una de las combinaciones de esas variables, vamos a definir si la salida vale 1 o vale 0. ¿Sí? Y lo vamos a tener que hacer para los 32 renglones de la tabla de verdad, definir si valen 1 o 0. Justo en este ejemplo nos queda un poco largo, pero podría ser un camino. ¿Cuándo la sirena va a sonar? ¿No? Eso es lo segundo que tenemos que definir ahora, porque tenemos que saber cuándo S vale 0 y cuándo vale 1 en función de las combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones de las entradas que hacen que la sirena suene? ¿Sí? Vamos a describirlas ahí de a poquito. Por último, después, además de ver este método de la tabla de verdad, o sea, no voy a armar la tabla de verdad completa, sino que vamos a comentar cómo la armaríamos. Sería este caso. Y si no, cómo ir armando una relación algebraica directamente a partir de lo que digamos ahora. Veamos cuáles van a ser las condiciones que se tienen que dar en las entradas para que la sirena valga 1. ¿Sí? O sea, para que la sirena de la alarma suene. Hagámonos la pregunta: ¿cuándo va a sonar la sirena? ¿Cuándo debería sonar? Por favor, ahora sí, les pido, hagan pausa en el video y tómense un ratito para escribir en una hoja o en un archivo de texto cuáles son las condiciones de las entradas que me llevarían a que la sirena tenga que sonar. Bueno, espero que lo hayan pensado a conciencia. A ver, si la alarma está desactivada, ¿podría sonar la sirena? La respuesta es sí, porque existe una de las entradas que es el botón de pánico, que como es una emergencia, ¿no?, debería permitirme hacer sonar a la sirena en cualquier momento. O sea, si las personas están en una emergencia, si PA es igual a 1, la sirena va a sonar. Y eso es independiente de si la alarma está activada o no. ¿Ah? Por lo tanto, si PA es 1, la sirena tiene que sonar. ¿Sí? O sea, esta es una de las condiciones que hace que S valga 1. Y fíjense que es una condición que no depende de las otras entradas, porque si A está en 0, o sea, es decir, que la alarma está desactivada, la sirena va a sonar igual. Si estuviera activada, va a sonar igual. Si P, B o C estuvieran abiertas o cerradas, no me importa en qué condiciones están esas aberturas, si apretamos el botón de pánico, ese va a sonar. Por lo tanto, solamente en este caso depende que PA sea igual a 1. Ustedes saben de que si tenemos 32 renglones de la tabla, porque tenemos 5 variables de entrada, todas las combinaciones que tengan a PA igual a 1, ¿sí?, ese va a tener un valor igual a 1. ¿Sí? Es decir, va a haber 16 renglones de la tabla, o sea, la mitad, donde PA es 1. Para esos 16 renglones de la tabla, S va a valer 1. ¿Ah? Por otro lado, fíjense también que yo a propósito puse el PA del lado más izquierdo de la tabla, o sea, la pienso como la variable más significativa, o sea, el bit más significativo, a propósito, para que justamente me quede que en la primera mitad de la tabla PA vale 0, y en la segunda mitad de la tabla, los otros 16 renglones, PA vale 1. O sea que en la primera mitad de tabla acá tengo PA igual 0. Voy a ver si se ve bien en el video. No, justo me quedó afuera, así que lo voy a borrar y lo voy a escribir del lado de adentro. ¿Sí? En esta primera mitad de la tabla PA vale 0, y en esta segunda mitad PA vale 1.
porque yo armé la tabla de esta manera, porque puse a PA bien a la izquierda. Si PA hubiera estado ubicada en otra de las posiciones, bueno, también van a haber 16 renglones que van a tener a S en 1, pero los renglones van a estar repartidos distinto en función de dónde esté puesta la variable PA. En definitiva, en esta disposición así voy a tener 1 en la mitad de tabla para abajo, ¿sí? Todos estos 16 van a ser 1. ¿Qué otra condición hace que la sirena se active? Piénsenlo. Sí. Si la alarma está activada. Ahora, si no apretamos el botón de pánico y la alarma está desactivada, ya no hay otra condición que haga sonar la sirena, ¿sí? Por lo tanto, para que la sirena se active, si no está activado el botón de pánico, tiene que estar activada la alarma y suceder ¿qué cosa además? Y que alguno de los sensores de las aberturas se ponga en 1, ¿sí? Que se abra la puerta, o que se abra la ventana, o que se abra la cochera, o que se abran dos de ellas. Básicamente, que se abra la puerta sería que P sea 1, o también podría ser el caso que se abra la ventana, o el caso en que se abra la cochera. Cualquiera de estas tres condiciones, o dos de ellas, o las tres juntas, harían que si la alarma está activada, entonces la sirena también tendría que valer 1. ¿Cuántos renglones de la tabla representan estas condiciones? Fíjense que A va a valer 1 también en la mitad de la tabla, o sea, va a haber 16 renglones que me representen a igual a 1. Pero hay algunos que ya están cubiertos por esta mitad de tabla donde PA era igual a 1. O sea que me van a quedar, o sea, van a haber 8 acá, estos últimos 8 que ya están contemplados cuando PA son 1. Voy a tener acá los 8 valores, 8, sí, correcto. Los 8 renglones de la tabla donde A sea 1, acá, donde también la función ahora va a depender de lo que valgan C, B y P. Ahora me voy a pasar una pizarra un poco más grande para directamente escribirlo y que vean el resultado. Bueno, esta sería entonces la tabla de verdad completa. Obviamente por cuestiones de espacio hay ciertos renglones que no los agregué, pero eran los últimos, ¿sí? Y ya habíamos definido que para todas las combinaciones donde el botón de pánico estaba en 1, bueno, la sirena va a valer 1, ¿sí? Que son los últimos 16 renglones, estos que están acá abajo. Cuando el botón de pánico estaba desactivado, que sonara la alarma, dependía de que esté activada la alarma, ¿sí? Y fíjense, ahora lo voy a poner en celeste, estos son los 8 renglones que decía, donde A vale 1, ¿sí? Donde A vale 1 es decir, donde está activada la alarma. Otra vez, va a ser este sector de la tabla, porque yo puse a A acá en el segundo más significativo. Si hubiéramos ubicado a A en otra posición, bueno, van a estar repartidos los renglones donde A sea 1. Pero normalmente es una buena costumbre tratar de ubicar las variables que creamos que son más importantes o más significativas siempre lo más a la izquierda que se pueda la tabla para que sea más fácil la cosa, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las combinaciones que van a hacer que suene la sirena? De todas estas 8 que tengo acá, ¿no? En todas está la alarma activada. ¿Y cuándo va a sonar la sirena? Y dijimos que iba a sonar si se abría la puerta, por ejemplo, cuando P sea 1, ¿sí? Cuando P sea 1, la sirena debería sonar, porque se abrió la puerta y la alarma estaba activada, ¿sí? A pesar de que la cochera y la ventana estaban cerradas, pero se abrió la puerta, por lo tanto tiene que sonar.
Y en este caso de acá al lado, fíjense que se abrió la ventana, por lo tanto también debería sonar la sirena. En este caso se abrió la ventana y se abrió la puerta, las dos juntas, también tiene que sonar la sirena. En definitiva, digamos, la sirena va a sonar siempre que esté activada la alarma y alguna de estas tres variables, P, C y B, estén en 1, es decir, que estén abiertas. Y para eso son todas estas combinaciones que están acá. El único caso donde no estando activada la alarma y no suene la sirena va a ser este, que es cuando los tres sensores están en 0, es decir, que la ventana, la puerta y la cochera, las tres están cerradas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con todos estos 8 casos que me quedan acá arriba? 8 casos que me quedan acá arriba. Y la sirena va a estar apagada porque no tengo el botón de pánico activado. No está activada la alarma, entonces por más que los sensores se abran o se cierren, no va a sonar porque la alarma no estaba activada. Por lo tanto, en esos 8 casos vamos a tener 0 para ese, ¿sí? Ahora, chicos y chicas, ya tenemos resuelto prácticamente el problema, porque lo que nos faltaba definir para el sistema digital era cuál era la función lógica que iba a combinar las entradas y las salidas. Ahora ya la tenemos descrita. Al menos la tenemos descrita como una tabla de verdad. Tenemos dos opciones ahora podemos escribir de la tabla de verdad, podríamos escribir una función como una relación algebraica, ¿sí? Que sería S igual a, ¿y qué pondríamos acá? Y habría que ponerlo a todos los términos que hagan 1 a la función, o bien podríamos poner a los términos que me hagan 0 a la función y la describimos como una segunda forma canónica, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo. Podríamos escribir la primera forma canónica con los unos, es decir, como una sumatoria de los mini términos, y los mini términos van a ser los que tienen un 1 activado, o sea que son todos estos. ¿Cuántos mini términos tengo acá? Tengo los 16 de la tabla de abajo, de la mitad de la tabla para abajo, y tengo 7 más, o sea, tengo 23 mini términos, o sea, van a ser 23, una suma de 23 productos completos. Va a quedar un poco larga la función. O también podríamos escribirla como una productoria de maxi términos, ¿sí? Y los maxi términos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que va a ser una productoria, ¿no?, de 9 sumas completas. También queda un poco largo. Es acá donde nos va a dar pie a las técnicas que vamos a ver en el próximo video sobre simplificación de funciones. O sea, a mí me gustaría encontrar una manera que, si yo escribo la función como una suma de mini términos, me ayudara a escribirla de una manera más simplificada y que no sea tan larga. Y también vamos a ver los mapas de Carnot, que nos va a permitir pasar de la tabla de verdad a una función simplificada directamente. La otra opción, muchísimo más larga, es que escribir la relación algebraica con alguna de estas dos formas y después trabajarlo con el álgebra de Boole a mano para simplificarlo, pero es larguísimo y no es nunca la recomendable. Perdón, nunca es la recomendable por el camino más largo. Eso lo vamos a dejar para el próximo video, pero fíjense que también nosotros podríamos, a ver si yo les muestro la pizarra anterior, acá habíamos dicho que podíamos escribir la tabla de verdad o también ir directamente a la relación algebraica sin haber pasado por la tabla de verdad. ¿Cómo sería eso? Y si nosotros prestamos atención a las condiciones que pusimos acá, que son las proposiciones lógicas que hacen que la salida sea 1, es decir, acá esto lo leeríamos como la sirena va a sonar si el botón de pánico está activado. Esta otra la podríamos leer como la sirena va a sonar si la alarma está activada y la puerta, la ventana o la cochera se abren, cualquiera de las tres. O
sea que eso podríamos escribirlo directamente de una forma, en forma de ecuación, cada una de estas condiciones. Fíjense, vuelvo a la otra pizarra. Ese va a ser nuestra salida. ¿Cuándo va a sonar la sirena? La primera de las condiciones era: la sirena va a sonar si el botón de pánico está activado. O sea que si el botón de pánico es 1, ese es 1. O, ¿sí? O si está activada la alarma y la puerta o la ventana o la cochera son 1. ¿Sí? Fíjense que cuando PA sea 1, es decir, que se apretó el botón de pánico, ustedes saben que 1 más algo siempre es 1, por lo tanto ese va a ser 1. Y la otra condición para que suene la alarma es que PA sea 0, y en ese caso va a depender de que A tiene que valer 1, porque si A vale 0, se anula todo este término y ya directamente S va a quedar como 0, suponiendo que PA es 0, ¿no? ¿Sí? Y que si A es 1, que alguno de estos tres sea 1. Ya con que uno de los tres sea 1, ya nos va a decir que la alarma se debería activar. Perdón, que la sirena se debería activar. ¿Ah? Entonces, parece mucho más sencillo de esa manera, aunque no siempre, es porque el ejemplo es un poco sencillo, pero no siempre va a ser tan natural poder escribir directamente la ecuación algebraica a partir de las condiciones. A veces las condiciones pueden ser un poco más complejas, entonces nos conviene discriminarla en todos los posibles casos y determinar para cada caso cuánto va a valer la salida. En este caso era sencillo y se podía leer directamente las condiciones. Por último, con este ejemplo, lo que podríamos hacer es dibujar el circuito. ¿Sí? O sea, la cajita negra que relacionaba las entradas con las salidas, con la salida, en definitiva va a ser un circuito. Y el circuito lo vamos a representar con compuertas lógicas. Ahora, yo voy a hacer la representación con los símbolos lógicos utilizando distintos tipos de compuertas y de la cantidad de entradas que yo quiera. Pero también el problema podría ser que me digan, bueno, ahora el circuito para implementar este sistema de alarma lo podés implementar solo con compuertas NAND de 2 entradas. Entonces van a tener que volver al video, uno de los videos anteriores, donde vimos cómo implementar compuertas, cómo implementar circuitos con compuertas NAND. ¿Sí? Porque si recordamos, con las compuertas NAND podíamos representar cualquier tipo de circuito lógico, lo mismo que con las compuertas NOR. Pero bueno, este lo vamos a hacer sencillo. Bueno, acá tengo una OR que une este término con este otro término. O sea que al final del circuito tengo una OR de 2 entradas. ¿Sí? Ahí tengo S. Después acá voy a tener una AND entre A y P más B más C. O sea que voy a tener una OR de 3 entradas con P, B o C. Y la salida de S va a estar con una AND a la otra entrada, que es A. ¿Sí? Esa AND va a ir a una de las entradas de la OR final. Y por último voy a tener el pánico, que va a ir directamente a la OR final de esta manera. Entonces, lo que acabamos de hacer es, a partir de una descripción verbal de un problema, poder llegar hasta el circuito lógico que va a implementar ese sistema. ¿Sí? Ahora, esto lo podríamos pasar a hardware, podríamos agarrar los circuitos integrados que me permitan implementar estas funciones lógicas y listo. Y está resuelto el problema. Obviamente pueden surgir un montón de dudas acá en el medio, o sea que espero que hayan ido anotando en el papel todas las cosas que no me siguieron o que no entendieron para preguntármelas cuando nos encontremos. Entonces, para pasar de la descripción verbal
de un problema al circuito que lo implemente, yo les voy a plantear acá un resumen de lo que considero que es una forma ordenada de abordar un problema, pero obviamente podrían no ser las únicas, también dependerá de la bibliografía que ustedes accedan. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es lograr explicitar cada supuesto que realizamos acerca del problema. Si el problema no nos dice qué tipo de sensores vamos a utilizar, probablemente tengamos que definirlo para saber cómo funcionan y cuándo van a valer 0, cuándo van a valer 1, y en definitiva, para poder determinar cuándo valen 0 o cuándo valen 1, en qué condiciones lo van a hacer. ¿Sí? Nosotros inicialmente habíamos definido todos los elementos que participaban del sistema, ¿sí? Y habíamos definido que algunos sonaban de una manera y algunos estaban hechos de otra manera. Cada diseñador tiene sus gustos y cada diseñador va a querer resolverlo de forma probablemente distinta. Por lo tanto, es importante siempre definir cualquier cosa que no esté definida por el problema. Después podríamos identificar una especie de modelo de caja negra donde se vean cada uno de los sistemas o subsistemas que vamos a diseñar, porque en este caso en particular solamente diseñé un sistema, pero si nosotros tuviéramos que diseñar un sistema mucho más complejo que tiene muchísimas entradas y muchísimos subsistemas, bueno, cada cajita negra podría ser un subsistema diferente y cada cajita negra va a tener sus entradas y sus salidas, y las salidas de uno podrían ser entradas de otro, ¿sí? En definitiva, a eso se le llama un diseño modular, donde voy diseñando cada partecita del sistema y después las conecto entre sí. La otra cosa que hicimos fue identificar las entradas y las salidas, ¿sí? de cada subsistema que vamos a diseñar, o en definitiva del sistema general. Recuerden, las entradas son aquellos estímulos que recibe el sistema. Son aquellas cosas que el sistema solo puede observar, no tenemos control sobre ellas. Sin embargo, las salidas sí las podemos controlar y podemos accionar sobre ellas, y van a estar definidas como una combinación de las entradas del sistema. Lo que hicimos después para poder encontrar la función lógica que representaba la sirena en el caso anterior es tratar de comprender cada una de las declaraciones que están en la descripción verbal y tratar de llevarla a términos lógicos. O sea, si apretamos el botón de pánico, la sirena tiene que sonar. Bueno, ¿cómo lo iríamos escribiendo esto? Como proposiciones lógicas. En definitiva, las proposiciones lógicas se van a transformar en términos de ecuaciones. Lo que hicimos después fue escribir la tabla de verdad a partir de estas distintas condiciones que se daban para activar la sirena, o bien también hicimos el ejercicio de escribir directamente la ecuación. Como dije antes, no siempre va a ser tan fácil escribir la ecuación, entonces, por lo tanto, a veces vamos a pasar por la tabla de verdad, y normalmente pasar por la tabla de verdad es el paso más natural y el más seguro para que no nos olvidemos de ninguna combinación de entrada. Pasar directamente a la ecuación, bueno, tenemos que tener un poco más de cancha y puede ser un poquito más riesgoso, o nos podemos llegar a olvidar de alguna condición que no tuvimos en cuenta. Por último, bueno, la forma en que terminemos de implementar el sistema va a depender del tipo de enfoque que vamos a utilizar. Por ahí en el ejercicio anterior no surgió porque no teníamos ningún caso imposible en las entradas. ¿A qué me refiero con esto? Antes de poder hablar con riesgo mínimo y costo mínimo, permítanme hacer una aclaración sobre a qué me refiero con los casos imposibles en las entradas. Para esto vuelvo un ratito a la pizarra del problema anterior. Fíjense, cada una de estas combinaciones que hay en la tabla de verdad son todas combinaciones que se pueden dar, o sea, que son factibles, que son reales. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, siempre que el botón de pánico, por ejemplo en las primeras 16 renglones de la tabla, siempre que el botón de pánico esté en 0, yo también podría tener el botón de la activación de la alarma en 0 o en 1, porque son dos cosas independientes.
y no dependen de una de otra. Lo mismo podría abrirse o cerrarse una ventana independientemente de lo que valgan PA y A, porque son todos elementos que son independientes entre sí, o sea, todos pueden tomar valor de 0 o 1 de forma independiente a las otras. O sea, esas 32 combinaciones son posibles en este sistema. Por eso no nos apareció ninguna condición imposible, que las voy a escribir ahora con un pequeño ejemplo de un tanque de agua. El problema sencillo es, en este caso tengo una bomba de agua, ¿okay? Una bomba de agua que se encarga de meter agua en el tanque en función de los niveles que me indiquen dos sensores, ¿no? El sensor de arriba, ENS, porque es el nivel superior. No me importa cómo esté implementado, podría ser un flotante que me indique cuando el agua llegue a ese nivel, ¿sí? Si el agua estuviera por este nivel, bueno, podríamos hacer que NS valga 1. Y si el agua está por debajo de ese nivel, NS será 0, ¿sí? Y por otro lado, tengo un sensor que me mide cuando el agua pase por debajo del nivel mínimo, el nivel inferior, que sería este. Entonces, si NI es igual a 1, por ejemplo, es porque el agua está por encima. Así como lo definí yo. Ustedes podrían definir al revés y decir, bueno, yo quiero que esta variable NI, si vale 1, me está indicando de que el nivel de agua está por debajo, ¿sí? Y lo mismo para este. Por eso digo que siempre hay que dejar en claro qué consideramos como 0 y 1 en el funcionamiento del sistema, o sea, en la práctica. Entonces, si nosotros tuviéramos que diseñar un sistema que me controle la bomba en función de estos niveles del agua, yo lo que armaría, por ejemplo, sería una tabla de verdad. Tengo solo dos entradas y tengo una salida, por lo tanto mi tabla de verdad tendrá dos variables, NS y NI, y una salida que será la bomba. Y las cuatro combinaciones posibles en esa tabla de verdad serán 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ahora, fíjense, el primer del renglón de la tabla de verdad, ¿qué significa? Si NS es igual 0, me está diciendo por esta suposición acá arriba que, voy a dibujar la flecha del otro lado para que se vea mejor con amarillo. En esta situación, en el 0, 0, NS es igual 0. Por lo tanto, si NS es igual 0, quiere decir que el agua no llegó hasta el nivel superior. Porque el nivel superior se hacía 1 cuando el agua lo superaba, ¿sí? Por lo tanto, acá el nivel de agua es menor que el nivel superior. Eso significa que NS sea 0. Y por otro lado, NI igual 0 está significando que el agua también está por debajo del nivel inferior. O sea que también se está dando que el nivel está por debajo del nivel inferior. En definitiva, como el nivel inferior es menor que el nivel superior, yo lo que estoy representando acá es que el agua está por debajo del mínimo, ¿sí? El agua está, en el primer caso acá, el agua está por acá, ¿sí? El tanque está prácticamente vacío, o podría estar vacío porque está por debajo del mínimo. Bien, ¿qué significa ahora que NS siga en 0 y NI haya pasado a 1? Bueno, si NS sigue en 0 es porque no hemos pasado al superior, pero sin embargo sí hemos pasado al inferior. Por lo tanto, el agua en ese caso está por encima del inferior, está por acá, ¿sí? O sea que el agua está por encima del inferior, por encima, perdón la letra, del inferior, pero por debajo del superior. O sea, está por encima del inferior pero por debajo, o sea, está entre los dos niveles.
Ahora, ¿qué significa este otro? NS es 1, o sea que nos está diciendo que el nivel está mayor o igual al superior. O sea, el agua está acá arriba. Ya pasó el nivel superior. Pero este otro nos dice, no, el nivel está por debajo del inferior. Porque este está en 0. O sea, nos está diciendo que el agua está por debajo de acá, como antes. Esto es totalmente contradictorio. ¿Sí? Hay una contradicción acá. Un sensor me está diciendo que el agua está por encima del superior y el otro sensor me está diciendo que el agua está por debajo del inferior. Eso sería un caso imposible. ¿Sí? Son combinaciones de las entradas que, si todo funcionara bien, pues yo pongo la aclaración, si todo funcionara bien, serían imposibles. ¿Sí? Es imposible que se dé 1 y 0, ¿sí? No se va a dar nunca. Entonces, si no se va a dar nunca, yo podría no considerar esa combinación. Podría hasta decir, no, bueno, la bomba, no me importa cuánto valga la bomba. Puede valer 0 o 1, no me interesa. Total, esa combinación no se va a dar nunca. Entonces, que valga lo que sea. Y ese lo que sea es lo que para nosotros más adelante va a ser un término don't care o no importa. O un término indiferente, que lo vamos a usar como un comodín para simplificar más la función final. Eso, entonces, es un caso imposible. La manera en que nosotros vamos a trabajar con los casos imposibles nos va a definir si nosotros tomamos un enfoque de riesgo mínimo o un enfoque de costo mínimo. Y es lo que mencionaba hace un ratito. El caso 1.1 no tiene inconvenientes, ¿sí? Lo voy a terminar de escribir ahí. Este caso, el 1.1 no tiene inconvenientes, me está diciendo que nivel está por encima del superior, o sea que el tanque está lleno, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con la condición imposible? Con las condiciones imposibles vamos a tener dos enfoques: el costo mínimo y el riesgo mínimo. Empecemos por el costo mínimo, el primero. ¿Sí? Empezamos por el costo mínimo. ¿Qué significa costo mínimo? Que queremos gastar la menor cantidad de plata posible. ¿Sí? Queremos minimizar el costo y por ende queremos minimizar la cantidad de componentes electrónicos que vamos a utilizar y por ende vamos a minimizar la cantidad de compuertas lógicas. ¿Sí? Queremos que el circuito que va a implementar esto sea lo más reducido posible. En definitiva, queremos que la ecuación que representa el circuito esté lo más simplificada posible. Para eso vamos a usar las técnicas que vamos a seguir viendo en los videos próximos. Este término que quedó como una X y que lo vamos a llamar como término indiferente o término no importa, va a quedar como una X y lo vamos a usar como un comodín en un diseño de costo mínimo. Comodín significa de que si nos ayuda a simplificar más la función, lo haremos valer 1, pero si no nos ayuda a simplificar más, lo haremos valer 0. O sea, vamos a hacerlo valer 0 o 1 según nos ayude a generar una función final más simplificada. ¿Sí? Por eso es el enfoque de costo mínimo. Lo vamos a dejar a que valga lo que sea en función de que nos ayude a reducir el costo. Esto tiene una consecuencia, es que si por alguna razón alguno de los sensores fuera a fallar, ¿sí? Porque habíamos dicho que en condiciones ideales y que todo funciona, nunca se puede dar el 1-0, es una contradicción, es imposible. Pero si todo funciona bien. Ahora, imagínense que uno de los sensores se rompe o el flotante de arriba se quiebra el plástico y empieza a tener errores, o sea, a funcionar mal. Ese
ese 1 acá o ese 0 acá podrían ser consecuencias de que el sensor está funcionando mal. Entonces, en ese caso, si se da esta condición que antes era imposible en condiciones ideales, teniendo en cuenta que las cosas se podrían romper, ya dejaría de ser una condición imposible. Y si llegara a suceder, con un enfoque de costo mínimo, podríamos realmente encender o apagar la bomba porque ésta se dé por un error. ¿Sí? Que caigamos en esta condición sería por error. ¿Y cuál es la consecuencia de ese error? Que se encienda o se apague la bomba en función de la simplificación que hicimos. Eso puede ser un riesgo porque quizás si B había quedado como 1, es decir, que la bomba está encendida, si llegara a ocurrir esto, podría ser que el que estaba funcionando mal era el sensor superior y el tanque estaba vacío cuando se dio este error. Y si el tanque está vacío y nosotros encendemos sería al revés. Si el tanque está lleno, sé que el error lo tengo acá en NI, y seguimos metiendo agua con la bomba, bueno, esto va a rebalsar y podría traer otras consecuencias para los sistemas que están alrededor. También podría pasar de que si el tanque está vacío y nosotros desactivemos la bomba y nunca más se pueda llenar. ¿Sí? Digamos que las consecuencias que va a tener el enfoque de costo mínimo si llegara a ocurrir un error y algo funcionara mal, va a depender un poco del sistema. Por último, el enfoque de costo mínimo trata de tener en cuenta de no dejar esto librado al azar y a la simplificación. Es la vereda de enfrente. Ahora, no me interesa mucho la simplificación, o sea, voy a tratar de simplificar todo lo que pueda, pero para estos casos imposibles no lo voy a dejar librado al azar, sino que voy a pararme en esta suposición y analizar cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Si llegara a darse esta combinación 1-0, bueno, yo podría decir, bueno, si pasa eso es porque alguno de los dos sensores tiene un error. ¿Qué sería peor para mí? ¿Que la bomba quede encendida o que la bomba quede apagada? ¿Qué es lo peor? ¿Que el tanque se quede vacío o que el tanque rebalse? Todo eso va a depender de para qué sirve este tanque y cuál es el sistema general que tengo alrededor de ese tanque. Entonces, lo que va a ser el enfoque de riesgo mínimo es tratar de elegir una de esas dos opciones, prender o apagar la bomba, para minimizar el riesgo o las consecuencias. Para que si llegara a ocurrir ese mal funcionamiento en los sensores, bueno, la consecuencia sea la menos crítica y en definitiva la menos riesgosa. ¿Va? Pero bueno, cuando veamos esto en el práctico y en los problemas, nos va a quedar muchísimo más claro. Cualquier cosa, obviamente, me van a preguntar en el foro. Bien, entonces con ese ejemplito del tanque pudimos ilustrar a qué nos referíamos con las condiciones imposibles. Yo hice el ejemplo con estos sensores de nivel, pero no es el único ejemplo en el que se va a dar, y siempre vamos a tener que analizar si cada una de las combinaciones de las entradas que tenemos son posibles o no son posibles, y si son imposibles, o en realidad serían imposibles en condiciones de que todo funcionara bien. Entonces vamos a tener que definir si usamos un criterio de costo mínimo o de riesgo mínimo en función de cuáles sean los objetivos. En los problemas ustedes se van a encontrar con ambos enfoques, ¿sí? Bueno, y lo último que nos queda como pasos del diseño es implementar el circuito lógico que acabamos de diseñar a partir de la tabla de verdad o de la ecuación, y utilizando el enfoque de riesgo o costo mínimo. Bueno, hasta acá llegamos en este video, ¿sí? Hemos trabajado un buen rato con un ejemplo de un diseño de una alarma y redondeamos hacia el final con aquellos tips o pasos que podemos seguir cada vez que querramos diseñar un sistema digital. Espero que haya servido. Espero no haberme trabado tanto y no haber sido confuso, pero si así hubiera pasado, por favor me lo hacen saber y me preguntan en los foros o en nuestros encuentros sincrónicos, ¿sí?
Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chao, hasta la próxima.